Y lo que vamos a hacer a continuación es a platicar con Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, sobre la desaparición del INAI. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y es que es quizá de lo que más preocupa en torno a esta iniciativa de desaparición de los 7 organismos autónomos que esté el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se han hecho llamados a reconsiderar la propuesta de desaparecer este organismo autónomo. Y bueno, es de lo que vamos a platicar. Saraí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Buenos días, Marcela. Buenos días. Bueno, pues de entrada, Saraí, pues se han expresado las preocupaciones con respecto a la posible desaparición del INAI. Ya vimos el año pasado, por ejemplo, esta situación de que no se nombraban a los comisionados faltantes y que entonces no podía sesionar. Y estaba como muy instalado en la mesa pública esto de la posible desaparición, porque el hecho de que hubiera esta inacción por los comisionados no nombrados, eso generaba que también los organismos de transparencia locales de las entidades pues también se fueran en esa dinámica de decir, bueno, pues de todos modos posiblemente desaparezca el INAI. Entonces se habían quedado solicitudes ahí congeladas, los sujetos obligados pues tampoco sentían necesidad de responder. Es decir, situaciones que se han estado viviendo, pero ahora mismo ya en la antesala de la discusión legislativa de esto, ¿cuál es la situación y cuáles serían los riesgos de que desapareciera el INAI? Sí, pues justo como señalas, todo ha sido como producto de un proceso que empezó con debilitamiento de la institución a través de distintas narrativas de desprestigio, y posteriormente también hubo intentos de reformar hace 2 años, el año pasado, si mal no recuerdo, la Constitución para eliminar al INAI y transferir sus funciones. Se decía en su momento a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, pero pues este año ya se concretó con estas iniciativas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que como tal busca eliminar al INAI y transferir sus funciones a la actual Secretaría de la Función Pública, que ya será Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para que ésta controle todo el ejercicio de la transparencia. Esto nos parece sumamente preocupante y sumamente regresivo, porque lo que va a hacer es eliminar como tal todo este andamiaje, tanto constitucional como normativo, que se ha impulsado por más de 20 años, pues por organizaciones civiles, por personas periodistas, por la academia, por sociedad en general, pues por tener un país con menos cultura de secrecía, un país que rinda cuentas a través de sus autoridades, o un país que nos rinda claridad respecto de cómo se toman las decisiones del quehacer gubernamental. Y el impacto que va a existir, pues primero va a ser a través del ejercicio de las y los ciudadanos, porque pues al ser la Secretaría de la Función Pública la que va a tomar estas funciones, pues se pierde en un primer momento la autonomía y la especialización que tenía el INAI como órgano garante de transparencia. Un montón de estándares internacionales que emitidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que es fundamental pues la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado, no solo que revise la implementación de la ley, que está a decir que nuestra ley de transparencia tenía como de las mejores calificaciones, era la mejor calificada en el mundo por todos los estándares que tenía, pero además es importante que sea especializado, porque esto le permite justo tener claridad de estos estándares y cómo resolver sin que sea juez y parte. Aquí lo que preocupa es que justo al ser la Secretaría de la Función Pública parte de una entidad o una Secretaría del Ejecutivo, pues lo que va a hacer es que la misma entidad que entrega la información va a decidir si la entregó de manera adecuada o no, convirtiéndola pues en juez y parte, ¿no? Entonces, cuando una ciudadana o un ciudadano se acerque a una entidad a solicitar una información sobre, no sé, la construcción de algún inmueble que les está despojando de su territorio, pues seguramente van a encontrarse con una respuesta negativa, y la misma autoridad que dio esa respuesta negativa va a calificar si lo hizo adecuadamente o no. Entonces se va a perder toda la legitimidad, se va a perder pues la garantía y la calidad de la información. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que de las cosas que más preocupan en este momento es que la reforma no tiene claridad de los instrumentos de transparencia que se han generado, como es la Plataforma Nacional de Transparencia. Recordemos que esta es una herramienta ciudadana para que
a partir de la misma, cualquier ciudadano en el país, hasta incluso extranjeros, puedan hacer una solicitud de información y los distintos dependencias públicas en el país, ya sean federales o estatales, puedan responderles. Aquí se alberga un montón de información y no hay claridad en realidad de lo que va a pasar con esta plataforma. Solo se señala que lo va a asumir todas estas funciones las va a asumir la Secretaría de la Función Pública, pero bueno, además la Secretaría de la Función Pública va a tener un montón más de funciones que no solo la transparencia, ¿no? Se encarga incluso de fiscalizar, de temas anticorrupción, se va a encargar de las contrataciones. Entonces, pues es preocupante cómo entonces va a asumir todo este andamiaje, todo este sistema que se ha construido a lo largo de años. Sí. Efectivamente, Saraí, porque, bueno, históricamente las secretarías de la Función Pública, pues obviamente no va a ir en contra de su patrón, que son los presidentes de la República. Digo, ahí está el caso, por ejemplo, de Virgilio Andrade con Peña Nieto, de Irma Heréndira Sandoval con López Obrador. Llámese como se llame, aunque ahora se le vaya a cambiar el nombre, como nos dices y como nos recuerdas, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues mientras dependa de la misma estructura gubernamental, pues no va a haber una autonomía ni una toma libre de decisiones. En ese sentido, sí, preocupa esto que tú nos comentas, ¿qué va a pasar con esos millones y millones y millones de datos y de información que están allí? ¿Qué capacidad técnica y operativa va a tener esta secretaría para asumir esas funciones? Y además, ¿con qué transparencia se va a emitir la información? Esto haría, Saray, que también los institutos de transparencia de los estados desaparecieran o puede haber que alguno que otro sobreviva por ahí o qué pasaría con este entramado de los institutos de transparencia. Pues justo también preocupa porque pues normalmente estos procesos tienen un efecto en cadena que efectivamente va a afectar a los organismos de transparencia locales y porque además pues como sabemos tienen la mayoría legislativa, tienen la mayoría del poder del partido en el poder y como pasó desafortunadamente como pasó en la reforma judicial, pues seguramente muchos congresos locales ya estarán preparándose para aprobarla en el mismo sentido, en la desaparición de los órganos de transparencia de las entidades federativas. Y entonces pues también ahí va a generar como ciertos vacíos en un proceso de la desaparición que va a pasar con las solicitudes de información que están en ese momento. Y también va a tener un impacto regional. Francamente, pues México era un referente internacional al contar con este diseño, pues que era sumamente robusto en materia de transparencia. Y tras la eliminación, lo que va a pasar es regresar a un modelo sin mecanismos que garanticen pues esta autonomía y especialización. Y eso, además de primero colocarnos en uno de los mejores países, pues seguro nos va a colocar en los países en donde menos mecanismos adecuados existen para ejercer el derecho a la información. Esto por mencionar como de manera mucho más concreta, pero sí es importante señalar que las afectaciones no solo son institucionales y son como tal en el ejercicio del derecho. Cabe recordar que la utilidad del derecho a la información no solo es saber, sino poder como exigir a nuestros tomadores de decisiones, a los que se encuentran en el poder, que lo hagan de manera adecuada, ¿no? Que las decisiones públicas las informen para saber si efectivamente estas van a hacerse para las personas que más lo necesitan o en las zonas que más se necesitan, y también habilita el ejercicio de otros derechos, como ejercer el derecho a la salud, ejercer el derecho a la educación, a la vivienda, incluso hasta la propia defensa, sobre todo, como dicho, para acceder incluso a procesos jurisdiccionales. Las víctimas no necesariamente tienen la posibilidad de acceder a los expedientes, que esto es parte de un derecho procesal, o familiares de víctimas no pueden acceder a expedientes, y tienen que hacerlo a través del ejercicio de acceso a la información, que eso es, además, ya me parece grave, porque ellos directamente tendrían que poder acceder a estos expedientes, y a veces lo hacen a través de un ejercicio de acceso a la información o un ejercicio de protección de datos personales, y aquí sería como el otro tema que está muy preocupante. ¿Qué va a pasar con la protección de datos personales? Porque además el órgano garante protege los derechos, tanto el acceso a la información como la protección de datos personales. Y en ese sentido, la especialización lo que les ayuda es a generar criterios para que cuando estos dos derechos entran en conflicto, ellos puedan determinar a favor de la protección de datos personales en determinada situación o del acceso a la información, o para que todos conozcamos que esto pasa mucho cuando son casos de corrupción, por ejemplo.
Y si, pues justo ahora que va a pasar a la agencia, pues creo que va a ser mucho más controlada esta información. No sabemos si van a retomar estos criterios, si se van a perder, probablemente pues porque están como que haciendo a un lado toda esta especialización que se ha generado en estos años. Ujú. Claro, por supuesto. Entonces, hay muchos riesgos y te saludo con muchísimo gusto, Saraí. Hay muchos riesgos entonces en la desaparición del INAI. Pero lo que quiero preguntar es, ¿cómo sería si el INAI desapareciera? ¿A quién bajo el resguardo de quién estarían los datos personales? Que digo, ya tienen todo, absolutamente toda nuestra información y yo creo que desde el mundo digital lo podemos corroborar siempre. Es impresionante cómo hemos dejado de ser individuos para convertirnos en un dato más, en un expediente más, en una carpeta de un software más. ¿Quiénes van a estar en posición de ellos y qué garantiza que el gobierno no vaya a seguir esta línea que han venido siguiendo en función de cerrar la información durante años por tratarse de temas que tienen que ver con la seguridad nacional? Sí, mira, justo aquí hay tres cosas que quisiera mencionar con lo que pones, ¿no? En primer lugar, en el tema de datos personales, pues quienes tienen los datos personales son las mismas instituciones públicas, ya los tienen. Pero el INAI lo que hacía como parte de su ejercicio de protección de los datos personales era de vigilar que estos fueran resguardados de manera adecuada, que no fueran divulgados ampliamente o que no se los vendieran incluso a privados, ¿no? Que quieren hacer como uso comercial de los mismos. Ahora, no sabemos, no tenemos claridad. Se había dicho en algún momento que sería el Profeco, ¿no?, quien iba a asumir la protección de datos personales, pero pues no solamente es para un ejercicio específico. Los datos personales pueden ser de cualquier índole, incluso hasta los historiales clínicos son datos personales. Y al estar desprotegidos, al no tener como tal una entidad que vigile que se usen adecuadamente, pues totalmente no tenemos certeza o podemos tener la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, ¿no? A quiénes se los van a dar, quién va a saber de nosotros y eso pues también genera cierta preocupación. La segunda cosa que quisiera mencionar al respecto es que también, obviamente, parte de las funciones que está en este andamiaje, esta nueva reconstrucción de la administración pública, pues hay una agencia digital de datos que tiene que ser datos públicos. Creo que esa va a tener un papel relevante. Habrá que ver cuáles van a ser sus nuevas funciones ahora con esta nueva reforma que va a pasar de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero evidentemente es federal. Supongo que también los congresos locales harán lo propio con las instituciones similares a esta agencia anticorrupción. Y la otra que dices que tiene que ver con el tema de reservas de información. Claro, algo que pudiera pasar o que es muy riesgoso que pase es que se abuse de estas figuras de reserva de información, particularmente por seguridad nacional, tomando en cuenta ahora que muchas de las acciones o funciones civiles están siendo asumidas por el Ejército. Históricamente el Ejército es de las instituciones más cerradas, ¿no? No es muy fácil que un ciudadano de a pie o incluso hasta otras instituciones públicas puedan acceder a la información que tiene el Ejército. Entonces, al existir un montón de instituciones a cargo del Ejército sin un órgano autónomo de vigilancia, pues yo creo que va a ser mucho más complicado saber si ejercen recursos de manera adecuada, si cometen violaciones a derechos humanos o actos de corrupción. Y esto es porque precisamente los actos de corrupción y las violaciones a derechos humanos se dan en entornos de opacidad. Preocupa porque no podemos solamente confiar en que nos digan va a haber transparencia, debe haber legitimidad tanto institucional como normativa, y tomando en cuenta que pues los datos lo dicen, ¿no? Los informes del mismo INAI, las entidades de la administración pública son de las que más reservan la información. Sí, exacto. Muy bien, pues estaremos atentos, sin duda, pues esto es preocupante, regresivo por donde se le vea, y vamos a estar atentos a lo que ocurra. Saraí, te agradecemos muchísimo esta conversación. Gracias, buen día. Hasta luego. Igualmente, Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Vamos a la pausa, 8:48, 18 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder